Y era tanto lo que le gustaba el trago a él, que él organizó como una fiesta y dice que duró 180 días. ¿Cuántos son 180 días? La mitad del año se la pasó farreando. Y en medio de esa farra tan grande que duró 6 meses, invitó a mucha gente a comer, pero puso un decreto y dijo, había tanto vino que dijo, hay tanto vino que el que quiera beber, que beba, pero respétele a aquel que no quiera beber. ¿Se han visto esos borrachitos que eso le embuten a uno el trago a juro, decimos aquí en Colombia? Tome, 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 que como yo estoy contento, quiero que usted esté contento. Esa era la manera de beber de Asuero y de festejar. Y en medio de esas borracheras, Asuero era casado, tenía su reina. ¿Y cómo somos las mujeres cuando tenemos un esposo que toma mucho? Tremendo, eso nos da duro. Quisiéramos que estuvieran sobrios. O también sé de muchas mujeres que se vuelven alcohólicas por acompañarlos. Sí, he conocido de casos de mujeres que por cuidarlos se han vuelto alcohólicas juntamente con él, por cuidarlos, por estar en ese ambiente. Y la esposa de él se llamaba Basti. ¿Cómo se llamaba? Basti, se llamaba Basti. Y en medio de una borrachera de esas, todo alegre, este rey, y además ostentoso y fantochero, dijo, bueno, yo ya es una farra de 6 meses, o sea que tiene plática, ¿no? Es una farra de 6 meses y uno de esos meses dijo, no solamente quiero que vean, que ya la han visto a todos los reyes y todos los gobernantes que me acompañan, la opulencia que tengo, sino que también voy a lucir a mi esposa, que era muy hermosa, y la mandó llamar. Pero Basti sabía que el varón estaba borracho. Y en esa ocasión, cuando la manda a llamar, Basti decide no acudir al llamado del rey. Y eso se tomó como una ofensa muy tremenda delante de todos los reyes. Y en fin, en todo caso, ya cuando le pasa un poco el mal genio a Asuero, se reúne con sus gobernantes y dice, bueno, ¿y ahora yo qué hago con esta mujer? Porque me ha afrentado públicamente. Independientemente que el esposo sea borracho, independientemente, hay un diseño divino establecido. Y no solamente en esa época, sino en esta, cualquiera de los dos, sin ser machista, hace quedar mal al otro. ¿Sí o no? Y en esa oportunidad había sido la esposa la que había hecho quedar mal a Asuero. ¿Y de qué manera? Públicamente. En todo caso, él se reúne con sus gobernantes, con su cuerpo gobernante, con sus otros consejeros, y le dice, ¿qué he de hacer con la reina Basti? Y ellos le dicen, bueno, ella es una mujer de autoridad y todo lo que ella haga lo van a copiar en todos los reinos. Y eso es como un chisme, ¿no? Sí vio, la reina Basti no fue donde el rey. Y en los hogares, ¿qué iba a decir? Pues si la reina no va, ¿yo qué le voy a hacer caso a usted? Si la reina no le hizo caso al rey, ¿yo qué le voy a hacer caso a usted? Que es un mero ahí, cualquiera, ¿sí? Un mero comerciante, un mero, bueno, en fin, eso iba a ser de ejemplo, amén, de ejemplo. Desde ahí ya vamos viendo el rostro del libro. Y si usted le quiere poner un título a esta enseñanza, le coloqué, soy parte del comienzo de otro. Soy parte del comienzo de otros. Soy parte del comienzo de otros. Tal vez tú pienses que no eres importante y que como no somos figuras públicas que salimos en YouTube como youtuber o en las noticias públicas, pensamos que no tenemos influencia. Pero en el mismo momento en que tú y yo
tenemos una asignación, y no estoy hablando solamente de ser cristiano o no. Inclusive tener la investidura o el llamarse cristiano aún demanda mucha más responsabilidad. Pero en el momento en que tú eres padre, madre, en el momento que eres empresario, en el momento que existes, ya tienes una relevancia. Amén. Ya tienes una importancia. Y entonces este rey, a raíz del consejo que le dan a este rey, valga la redundancia, a sus consejeros, les dicen, bueno, esto ha sido de un mal ejemplo para el reino en general. Entonces, lo mejor es que destituyas a Vasti, porque esto va a quedar mal va a ser mal ejemplo. Y Vasti es destituida como reina. Y pasaron algunos meses y el rey Asuero no conseguía esposa. Y los consejeros dijeron, bueno, tampoco es bueno que el rey no tenga esposa. ¿Cuántos saben que no es bueno que el hombre esté solo? Amén. Pero el Señor dijo, le haré que una ayuda idónea, una ayuda correcta. Amén. Entonces, todos los consejeros, al ver al rey apocado y avergonzado por esa situación, de todas maneras, porque quedó consecuencia, le dicen, hagamos una cosa, rey. Vamos a proclamar un decreto donde vamos a presentarte todas las mujeres más hermosas que hay en el reino, todas, y tú vas a escoger cuál sea tu reina. Y que sean vírgenes, que sean señoritas vírgenes. Y todas las del reino no solamente incluían a las mujeres persas, sino también incluía a las mujeres judías, las que estaban cautivas. ¿Se acuerda que estamos en cautiverio? Estamos como esclavos de este gobierno. Y efectivamente van a todas las casas, empiezan a golpear y a mirar a las jóvenes. Y resulta que aparece Esther en escena. Esther en el lenguaje judío se llama Hadasa, con H, Hadasa, y significa estrella, estrella. Pero en el lenguaje persa es Esther. Entonces, esta mujer era una joven que vivía con su tío, Mardoqueo. Entonces ya les he nombrado a 4, ¿cierto? Rey Asuero, bueno, Vasti, Esther, Mardoqueo y Amán, el amigo, ¿se acuerda? El amigo del rey, el amigo del rey. Y era tan amigo este varón que se emborrachaba con él y empezó a tener tanto vínculo con él que un día el rey Asuero decide darle un lugar de mucho privilegio, de más privilegio. Y le da toda la autoridad, lo pone dentro de sus gobernadores, y él seguía muy cercano al rey. Y aparecen 2 promociones, la de Amán. Amán es promovido como un gobernante con muchos privilegios. Y cuando llegan a la casa de Mardoqueo, encuentran también a esta hermosa mujer, la cual llevan al palacio con muchas otras. Pero desde el momento en que empieza Esther a ir al palacio, empieza a hallar gracia delante de los siervos, los eunucos que cuidaban a estas mujeres y las preparaban para el día de la boda. Esa preparación duraba en promedio 1 año, donde a esta mujer la bañaban en leche, le colocaban aceites, le hacían la queratina, en fin, de todo. Le pintaban las uñas, si había necesidad de hacer liposucción, le hacían liposucción. O sea, tenía que estar regia para presentarse a ese rey Asuero. Amén. Igualito que en esta época. Un año
Un año. ¿Está Tatiana? Sí, un año, no se le tocó en un mes alistarse. Rapidito. Ayer hablaba y me decía, no, yo me hago las uñas horas antes del matrimonio es que uno se alista, ¿sí o no? En cambio aquí era un año antes, imagínese eso. Y se presentaban todas las mujeres. Esther, capítulo 2, verso 5. En Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín llamado Mardoqueo, hijo de Yair, nieto de Simi y bisnieto de Cuis. Era uno de los prisioneros que Nabucodonosor, rey de Babilonia, se había llevado de Jerusalén junto con el rey Joaquín de Judá. Mardoqueo había criado a una prima suya llamada Esther, porque era huérfana. Cuando murieron sus padres, Mardoqueo la adoptó como hija propia. Esther era muy hermosa y elegante. Cuando se conoció la orden dada por el rey, muchas jóvenes fueron llevadas al palacio y quedaron al cuidado de Hegai. Entre ellas estaba Esther. Y vamos al verso 11 y dice, y todos los días Mardoqueo iba y venía por el patio de la casa de las mujeres para ver a Esther si estaba bien y cómo la trataban. Entonces ya vamos viendo características de Mardoqueo y nos vamos a centrar no en Esther, sino nos vamos a centrar en Mardoqueo y en Amán. En Mardoqueo y en Amán. Mardoqueo, un exiliado, un hombre común en una casa normal, pero judío, hijo de Dios. El cual aquí nos comenta que él tiene en su corazón adoptar a su sobrina, porque ya había quedado huérfana. ¿Cuántos han pensado en adoptar un hijo alguna vez? Bueno, una cosa es pensarlo, un niño, pensarlo, muy bien por aquellos que han pensado adoptarlo, pero de ahí hacerlo. En esta semana estaba hablando creo que con el pastor Camilo y hay una profeta, una pastora, se llama Heidi Baker. Ella es una mujer que siempre le oró al Señor para ir a Uganda, no, Mozambique, igualito. Mozambique. Es un lugar de África donde los niños son de color. Ella va a predicar allá y ella adoptó 18 hijos. 18 hijos. Y lo invito a que conozca la historia de esta mujer. Con un corazón tremendo. Su testimonio es tremendo. Entonces, las personas que deciden adoptar tienen un corazón muy especial. Y Mardoqueo, aquí ya se le empieza a ver su generosidad, se le empieza a ver su corazón compasivo de adoptar a ese hijo, ¿sí? A esa hija, a esa muchacha. Y dice que cuando pasa todo esto de que se llevan a todas estas chicas al palacio, dice que Mardoqueo iba todos los días a ver cómo estaba su hija. ¿Iba cuánto? Todos los días. Él nunca la abandonó. Él nunca dejó de hacer lo correcto, de ejercer su paternidad, de ejercer su influencia. Cuando Esther es llevada al palacio, Mardoqueo le dice: hija, por favor, no digas que eres judía. No digas que eres judía. Y dice que Esther obedeció lo que Mardoqueo le dijo. En el verso 10, antecitos del que le leí, Esther no decía de qué pueblo ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había pedido que no se lo dijera a nadie. No se lo dijera a nadie.
Y en medio de tanta opulencia, en medio de las amistades, en medio de muchas cosas, tal vez Esther pudo haberlo dicho, pero ella fue obediente, obediente. Y Mardoqueo iba todos los días a mirar cómo trataban a esta mujer. O sea, la cuidaba, la adoptó como sobrina, la cuidaba. Y es allí donde empezamos a ver que es en la familia donde se empiezan a dar los valores. Es en la familia donde se empiezan a dar los principios de obediencia. Mardoqueo no era cualquier judío, y lo vamos a ir viendo. Era un hombre que era temeroso de Dios y tenía muy bien clara su identidad. Mientras Esther está en el palacio durante un año, Mardoqueo sigue visitándola. Y llega el momento en que ya se tienen que presentar todas y cada una de estas mujeres para ver cuál de ellas es escogida reina. Y se presentan todas y dice que Esther seguía todas las indicaciones de su preparador. ¿Sí? Eso, yo creo que de ahí salieron lo de los preparadores de los reinados de belleza. Porque siempre le asignaron a un eunuco que se llamaba Hegai. Y dice que este varón se fijó en ella y le agradó tanto que ordenó que le dieran las cremas y la comida especial, y también ordenó a 7 de las mejores muchachas del palacio que atendieran a Esther y que le dieran una de las mejores habitaciones de la casa. Y cada día ella seguía los consejos que le daba este varón. O sea, como ella aprendió obediencia en su hogar, también donde iba era obediente y obedecía. Y aunque era esclava y aunque estaba cautiva y aunque era tratada como un producto de belleza, ella sabía estar bajo esa autoridad. Y cuando se presentan todas, Esther halló gracia ante el rey Asuero. Y el rey Asuero la escoge como reina. Mientras Esther estaba allí, siendo coronada como reina, o siendo ya establecida en su reino, ella la presentan delante de todos, ahí en el verso 18. Después el rey hizo una gran fiesta para Esther. A esa fiesta invitó a todos los funcionarios y colaboradores de su reino, y también rebajó los impuestos y repartió excelentes regalos dignos de un rey. O sea, hubo fiesta, y a raíz de que Esther es proclamada reina, hubo tanta gracia que rebajaron hasta los impuestos. En medio de ese proceso, aunque ella es reina, en el verso 19 dice: Esther obedecía a Mardoqueo desde niña y aún continuaba haciéndolo. Nadie sabía de qué familia ni de qué raza era ella, porque Mardoqueo le había ordenado no decirlo. O sea, este secreto, por decirlo así, de su descendencia, no lo pusieron en público en su momento. Y ella obedeció, porque dice que lo obedecía desde niña y continuaba haciéndolo. Y como Mardoqueo, ¿cuántas veces iba por el palacio? Aunque ella era reina. Aunque ella era reina. Y ya Mardoqueo era conocido en palacio, ¿verdad? Y un día, mientras Mardoqueo estaba visitando o esperando a la reina que saliera o esperando que lo dejaran entrar, habían 2 porteros, y estos 2 porteros estaban haciendo un plan para matar al rey, porque tenían ira
porque algo les había parecido injusto. Y Mardoqueo escuchó del plan de estos varones e inmediatamente lo dijo a Esther, su sobrina, que ahora era la reina. Y Esther se lo comunicó al rey, y el rey mandó a hacer una investigación, y efectivamente había un complot para matarlo. Y así pudieron evitar que se matara a este rey. Y pasan los años, pasa el tiempo, y como les dije, Amán, que era el amigo del rey, seguía pues bebiendo con él, seguía en su amistad estrecha. Y un día el rey le da un cargo importante y ordenó a todos los sirvientes y a todos los que estaban en palacio y fuera de palacio que se arrodillaran ante Amán. Que se arrodillaran ante Amán. Y dice ahí en el capítulo 3, inclinarán su cabeza ante Amán en señal de respeto. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni inclinaba su cabeza. Así que los sirvientes del palacio le preguntaron por qué no obedecía la orden del rey. Varias veces le hicieron la misma pregunta, pero él no les hacía caso. Después de unos días los sirvientes se lo contaron a Amán. Querían ver si Mardoqueo se atrevía a decirle lo que ya les había dicho a ellos, es decir, que no obedecía esa orden porque era judío. Diga, hijo de Dios. ¿Porque era qué? Hijo de Dios. ¿Era por rebeldía? ¿Era por arrogancia? Como es judío Mardoqueo, él se sabía la ley. Éxodo 20. No te arrodillarás ni te inclinarás a nada ni a nadie que no sea tu Dios. Eran sus convicciones. Y ya vemos cómo Mardoqueo, como este hijo de Dios, empieza a tener presión. Presión por una persona de autoridad. Presión por una persona que tiene influencia, que era su jefe, que era un gobernador. Y no solamente se les extrañó a los sirvientes, sino que un día salió Amán y se dio cuenta que el único que no se arrodillaba era Mardoqueo. Entonces ya estaba en la mira, ¿sí o no? Aquí en Colombia decimos, o hacemos lo tengo que en la mira, lo llevo acá entre ojos, ¿sí o no? Cuando Amán se enteró de que Mardoqueo no se arrodillaba, ni se inclinaba, ni inclinaba su cabeza ante él, se enfureció. La reina Valera dice, se llenó de ira. Entonces, mire, Mardoqueo, un hombre compasivo, Mardoqueo, un hombre obediente, Mardoqueo, un hombre leal a su autoridad, aunque no era judío su autoridad. ¿Pudo haberse quedado callado Mardoqueo cuando se enteró que iban a matar al rey? Se pudo haber quedado callado, porque era un persa, era quien los tenía todavía cautivos. Pero mire el corazón de Mardoqueo. A pesar de que esa persona era un impío, alguien que no conocía de Dios, él obró correctamente, diga, correctamente. Y él obró correctamente, y ahora venía el momento de la persecución. El momento donde un hombre, ¿qué? Arrogante, un hombre empezó a tenerlo entre ojos. Y dice que este varón se llenó de ira. ¿De qué se llenó? De ira. Y se llenó de ira al saber que Mardoqueo era judío, decidió castigarlo a él y destruir a todos los judíos que vivían en el reino de Asuero. ¿Qué tal eso?
¿Qué tal ese corazón? Solo por un hombre, dijo, ¿de qué pueblo es él? Si como él es, así serán todos. Tremendo eso. Asuero ya tenía 12 años de reinar. Y Amán decidió en qué mes debía llevar a cabo el plan de la destrucción. Y salió en suertes uno de los meses de ese año. Entonces Amán le dijo al rey Asuero: Majestad, en su reino vive gente de otra raza. Se los encuentra uno por todos lados. Tienen leyes diferentes y no obedecen las órdenes de su majestad. No es conveniente dejarlos vivir en el reino. Si a su majestad le parece bien y ordena que sean destruidos, yo daré 300,000 kilos de plata a los administradores del tesoro del reino. El rey se quitó de su mano el anillo con el sello real y se lo dio a Amán, el enemigo de los judíos, y le dijo: puedes quedarte con tu dinero, haz con esta gente lo que te parezca. ¿Qué tal eso? Destrucción total, solo porque un hombre no actuó como este hombre de gobierno quería que actuara. Y se lanza otro decreto. Y el día 13 del mes de Abib, el rey llamó a sus secretarios para que escribieran las órdenes de Amán y las enviaran a su asistente y a los gobernadores. Y decretó que se destruyera por completo al pueblo judío. Cuando Mardoqueo se entera de lo que había pasado, dice que en ese mismo instante rompió su ropa en señal de tristeza y se puso ropa áspera. Luego se echó ceniza en la cabeza y anduvo por la ciudad llorando amargamente y en voz alta. Este varón no se podía quedar escondido, temeroso en su casa. Este varón hizo un acto público demostrando su dolor y su indignación, su amargura. Pero él no era cualquier persona, él era familiar de la reina. Y fue y le dijo a la reina lo que estaba pasando. Días se la pasaba ahí llorando delante de la puerta. Y la reina le llegaron a sus oídos de que su tío, o su papá, más bien, porque lo conocían como su papá, no como su tío, estaba a la puerta llorando y vestido de ropas ásperas. Y si se echa uno ceniza en la ropa, ¿cómo quedan? ¿Limpias o sucias? Estaba totalmente diferente él a como antes lo habían visto. Y la reina Esther le dice, bueno, le dan la noticia a la reina Esther de que él está ahí en la puerta. Y ella le dice, ¿qué es lo que está pasando? Y él le dice, ¿es que acaso no te has dado cuenta que viene todo un decreto de muerte a través de Amán? Viene un decreto de muerte. Y ella le manda ropa nueva. Ella le dice, no te pongas esas ropas. Cámbiate, porque tú eres mi papá. Y tal vez sintió vergüenza, tal vez pensó muchas cosas en su corazón de que no podía su papá estar en esa condición. Sin embargo, él le dice, ¿no estás entendiendo lo que está pasando? Tú estás en palacio, tú piensas que porque estás en palacio no vas a ser de pronto también a tener consecuencias de este decreto. Entiende que tal vez tú has estado aquí o llegaste a ser reina porque hay un propósito y este es el momento de actuar. Esther, temerosa, le dice, si hay un decreto también de que si alguien se presenta delante del rey a tratar de abogar por el pueblo, entonces también será decapitada, si es que el rey no extiende su cetro
y dice que le perdona la vida. Entonces su papá le dice, pues o morirás así, o de todas maneras Dios, si tú no decides salvar al pueblo, Dios traerá respiro y liberación de algún lado. Usará a otra persona. Y ella recapacita y dice, entonces hagamos una cosa, trabajemos en equipo. Yo quiero fortalecerme en mi espíritu, así que proclamemos 3 días de ayuno. Y dígale a todos los judíos que proclamen 3 días de ayuno. Y yo aquí voy a ayunar también. Y en esos 3 días espero llenarme de la fuerza y del valor necesarios para presentarme delante del rey. Y si muero, pues que muera. Si perezco, que perezca. Pero que no se diga que yo he luchado. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo era su papá. Mardoqueo era la persona que la había influenciado, era su mentor. Él era un hombre determinado. Él era un hombre que ya había demostrado que no se iba a inclinar frente a la presión del mundo que estaba en ese momento. Y tal vez a Esther en el palacio, con tantas comodidades, se le olvidó su esencia. Pero Mardoqueo, al estar insistiendo todo el tiempo y haciéndole caer en cuenta del momento en que estaba viviendo, Esther reacciona y vuelve nuevamente a buscar la fortaleza en la presencia de Dios. ¿A buscar qué? Y a encontrar qué? Su identidad como hija. Su identidad como hija de Dios, no de Mardoqueo. Pero ¿quién la encaminó a esa identidad? Su padre. Esa persona que había influenciado durante mucho tiempo y que ahora la hacía recapacitar para hacerle entender su tiempo y su asignación. Y en este momento de presión, ¿qué sale de Mardoqueo? Salen sus convicciones. En este momento de presión, a raíz de que él se mantuvo firme, también hace que vuelva la identidad de Esther y que ella entienda que para ese momento había llegado, para ese momento de defender, que en las manos de ella estaba en la posibilidad de salvar a todo un pueblo. Pero a causa de que Mardoqueo la hace, si podemos decirlo, volver en sí por sus convicciones. Cuando hay momentos de presión en nuestra vida, como les decía, ¿qué va a salir? Lo que hay dentro de nosotros, la verdadera identidad. Cuando te presiona la gente del mundo, cuando te presiona tu jefe, cuando te presionan tus amigos, cuando te presionan esas circunstancias, ¿qué sale? La identidad de hijo de Dios, o sale el Amán que está dentro de todos nosotros. Y el momento de presión no son las circunstancias difíciles, porque Amán pasó también por una prueba y fue la prueba del éxito. La mayor prueba, mis amados, tal vez no es estar en escasez. La escasez, el momento difícil, tal vez nos haga caer, sacar la queja, la incredulidad, la desconfianza. Pero el momento de abundancia, ¿qué nos sacará también? El orgullo, la vanagloria, lo que pasó con Amán. Porque Amán lo promovieron como gobernador y dice que en ese mismo instante él salió hinchado de palacio, y cuando vio a Mardoqueo que no se le inclinaba, entonces él se airó y buscó esta venganza. ¿Qué tanto de Mardoqueo y qué tanto de Amán tenemos cada uno de nosotros? Y cuando Amán recibe su promoción, en el capítulo 5 al 9, 5 versículo 9,
Aquel día Amán se fue alegre y contento, pero llegó a la entrada del palacio y vio que Mardoqueo no se ponía de pie y ni siquiera se movía. Entonces se enfureció mucho. Sin embargo, no lo demostró, sino que se fue a su casa y mandó a buscar a sus amigos y a su esposa. Amán les habló de las grandes riquezas que poseía, de cuántos hijos tenía, de todos los honores que había recibido del rey y de cómo le había dado autoridad sobre los asistentes y colaboradores del reino. Y después les dijo: la reina Esther invitó solo al rey y a mí a un banquete que ella ha preparado, y nos ha invitado a otro banquete que ofrecerá mañana. Pero este gozo se me acaba cuando veo a este judío Mardoqueo sentado a la entrada del palacio. Entonces su esposa le dijo, y todos sus amigos le aconsejaron: manda construir una horca de unos 22 metros de altura. Luego, mañana por la mañana le dirás al rey que haga colgar a Mardoqueo en esa horca. Así podrás disfrutar del banquete en compañía del rey. Y este consejo le agradó a Amán y mandó a construir la horca. Amán, en el momento de gloria, como no se le sometieron todos o Mardoqueo, salió ira. Al ver que tenía una promoción, entonces ¿qué? Salió toda su jactancia. Y la otra prueba es cuando tenemos dinero. Siempre le he dicho a mi esposo, la mayor prueba no es en la escasez, la mayor prueba es cuando hay abundancia. Y aquí salió ¿qué? Su jactancia. Aquí salió su orgullo. Y además era un hombre influenciable. Lo que le dijo su esposa y lo que le dijeron sus amigos. Es decir, que todas, tanto ese Mardoqueo como ese Amán puede estar dentro de nosotros. Ese Amán puede ser ese hombre viejo, ese hombre que no está transformado. Ese hombre que todavía está dentro de nosotros y no sabe y no entiende la identidad de hijo. Y cuando tú como padre o nosotros inclusive como pastores no tenemos la identidad de hijo, eso es lo que vamos a impartir, tanto en nuestros hogares como en la iglesia. Cuando tú no tienes identidad de hijo, simplemente te mueves bajo el ámbito de la presión por agradar a los demás, sea lo que sea. Y esta presión lo que está haciendo en tu vida es mirar qué tanta identidad de hijo tienes tú y tengo yo. ¿Va a salir la compasión? ¿Va a salir la fidelidad? ¿Va a salir la lealtad? ¿O qué va a salir en ese momento de presión que estás viviendo? En todo caso, y para que lo lea, son nada más 10 capítulos, y lo lea en su casa o lo escuche. Cuando Esther se mete en estos 3 días de ayuno y vuelve a conectarse con la voluntad de Dios, Dios le da una estrategia y le dice: vas a invitar a un banquete tanto al enemigo como al rey. Y le dice cómo manejar la situación. En todo caso, estando en el banquete por primera vez, ella no le dice de una vez, sino que le deja la inquietud y le dice: hay un segundo banquete. Pero ya la horca para Mardoqueo estaba. Para Amán estaba. Amán había hecho la horca para Mardoqueo. Ya lo quería matar. Ya estaba decidido. Mientras tanto, Amán y el rey Asuero y Esther estaban en ese banquete. Y el rey le dijo, mejor dicho, lo que quiera que usted me pida, hasta la mitad del reino yo le daré. Pero de acuerdo al consejo que le dio Dios, a Esther le dijo: no se lo vas a decir no le vas a decir en el primer banquete, lo vas a dejar con intriga, con la incógnita de qué es lo que quiere, porque nada es gratis.
y lo invita a una segunda reunión. Y estando en esa segunda reunión, Esther le abre su corazón al rey y le dice: yo te pido que me perdones la vida y que perdones la vida de mi pueblo, porque se ha levantado un decreto para matarnos a mi pueblo y a mí. Y el rey Asuero dice: ¿cómo así? Dice: sí, se ha levantado este decreto. Y el rey le dice: ¿y quién fue el que hizo ese decreto? Y dijo: pues este varón que está aquí, Amán. Y entró en conflicto el rey. Dice literalmente que el rey en ese momento entró en ira, entró en confusión y se salió al patio. Y dijo: ¿cómo así? O sea, estoy entre la esposa que amo y el amigo que también amo. Porque también compartía con él la bebida, compartía todo. Pero no solamente era ella, sino todo un pueblo. Y de repente el Espíritu Santo ilumina a este varón y entra en juicio y dice: no, yo no puedo derrocar un juicio, no puedo derrocar un decreto que ya di, pero te doy la autoridad para que se levanten otros nuevos decretos. Y lo que más le sacó de casillas al rey es que ahí ya salió otro momento, en ese momento de presión que está Amán, salió otra cosa de su corazón, y fue la cobardía. Porque ahí sí se le arrodilló a Esther, que Esther estaba en el lecho, y cuando él entra de pensar a ver qué iba a hacer con estas dos personas importantes en su vida, ve a Amán recostado en el lecho de Esther. Y este hombre era un poco impulsivo, y lo ve y dice: ahora también no solamente quiere matar, sino adueñarse también de mi esposa, del reino. ¿Qué más va a querer? Y en esa escena el rey hace que salga de la presencia Amán de su presencia. Y eso lo toman como una ofensa. Y lo toman prisionero. Y los mismos que están acompañando y custodiando al rey le dicen: imagínense que Amán ha construido una bloqueo, sea Amán colgado en ella. Y días antes, porque se me pasó ahí, días antes, el rey no había podido dormir. Y les dijo: tráigame el libro de las crónicas. Y empezó a leer de que había habido un hombre que lo había salvado de la muerte. Y ese hombre era Mardoqueo. Y como todavía estaban de amigos con Amán, manda a llamar a Amán y le dice: ¿qué vamos a hacer con un hombre que le ha salvado la vida al rey? Y él le dice: ese hombre, ¿qué más va a hacer? Si le quiere dar honor, ¿quién más va a hacer? Con esa arrogancia. Amán dijo: pues a mí, entonces me voy a pedir de todo. Que las vestiduras del rey, que la corona del rey, que el caballo del rey, que la capa del rey, y que salga por todo la provincia y por toda la ciudad montado en ese caballo, y que vean cuánto lo ama el rey. Y ese fue el consejo que le da Amán al rey Asuero. Entonces el rey Asuero le dije así: bueno, entonces porque ese hombre que le voy a dar honores es Mardoqueo. Así que ahora usted vaya y haga todo lo que dijo que iba a hacer. Vaya usted, vístalo, vaya usted, corónelo, vaya usted, pasielo. Tremendo. ¿Cuánta más rabia no sentía Amán? Y luego pasó la escena del banquete de la reina Esther. En todo caso, Amán es colgado en esta horca. Y los hechos
de Mardoqueo salieron a relucir. Sus buenas obras salieron a relucir. Y a pesar de que ya había un decreto de muerte para todo el pueblo, este varón, con su manera de actuar correcta, con su influencia, no permitió que el pueblo de Israel fuera destruido. ¿Y él quién era? El nombre dice mucho. Mardoqueo significa hombre pequeño pero con grandes principios, hombre pequeño pero con una gran determinación, hombre pequeño a los ojos de los hombres, pero grande a los hombres de Dios, a los ojos de Dios, porque decidió permanecer firme a pesar de ese momento de presión. A pesar de ese momento de presión, salió su verdadera fe y su verdadera confianza. Y cuando ya no está Amán, el rey Asuero le da toda la autoridad a Esther y a su papá Mardoqueo para que vayan y se defiendan. Para que vayan y se defiendan. Y ellos lograron defenderse. Y además Mardoqueo establece algo para las generaciones posteriores, para la posteridad. Establece una fiesta judía que se llama la fiesta de Purim, donde en este momento los judíos celebran esa liberación, esa historia donde ellos fueron liberados de la muerte. Este martes es festivo, me decía el Señor, y no cualquier festivo. ¿Celebramos qué? El 20 de julio, el día de la independencia. Hace muchos años, 1810, hubo unos hombres que creyeron en principios, hubo unos hombres que creyeron en la libertad, hubo unos hombres que entregaron y decidieron defender sus convicciones. Y por eso nosotros, después de muchos siglos, estamos defendiendo, estamos celebrando ese tiempo de libertad. Hace más de 2000 años, un hombre fue a la cruz y nos dio la libertad. Pero cuando caemos ante las presiones del mundo, cuando caemos y somos influenciados y no sale nuestra identidad de hijos, perdemos esa libertad que Él nos dio. Y no solamente la perdemos nosotros, sino se la negamos a nuestros hijos. Si tú, varón, mujer, no estás viviendo la identidad de hijo en tu hogar, entonces sigues esclavo. Y no estás dejando un legado. Mardoqueo y Esther vivieron en una situación muy difícil, pero esa situación difícil, al haberla afrontado con el Señor, al haber pedido su dirección, al mantenerse firme en sus convicciones, tuvo a este pueblo con vida. Tú puedes decir, ¿yo quién soy? Yo soy solo una madre. Yo soy solo una mujer que vive allá en el barrio Onassis, en Kennedy, allá en Soacha. Yo soy solo un padre que soy pequeño y no tengo mayor influencia, pero sí la tienes. En el momento que recibimos a Jesús en el corazón, tenemos las llaves de la libertad para nosotros y para nuestros hijos. Pero siempre y cuando tengas la identidad de hijo primeramente de Dios. Mardoqueo y Esther tenían identidad. Y cuando tú y yo tenemos identidad de hijo de Dios, no vendemos
ni negociamos nuestros principios. Y le abrimos paso a esa próxima generación en esos principios. La influencia de cómo te ven, la influencia de lo que ven en ti, en tu casa, es el reflejo de que tengas o no identidad en Dios. ¿Qué identidad han sacado las presiones? ¿Qué identidad? Y cuando tu hijo hace algo mal y uno le dice, yo eso no se lo he enseñado, ¿usted qué hace? ¿Lo deja de ser hijo suyo? ¿Qué hace? ¿Qué hace como padre? Cuando ese hijo hace algo que no lo está representando los valores que usted le ha enseñado en casa. ¿Qué hace? Dígame alguna mamá, algún papá, ¿qué hace? Se pone bravo, le llama la atención, lo corrige. ¿Quién más hace otra cosa? Se le reprende y se le dice que eso está incorrecto. ¿Quién más? Se instruye, dice David. Se instruye David, dice David. Se le recuerda los valores. Eso no te lo enseñé yo. Y todos nosotros somos hijos de Dios. No por lo que usted haga o deje de hacer. Es hijo de Dios porque cada uno tenemos a Cristo en el corazón. Y se nos puede olvidar. Podemos actuar de acuerdo a nuestra vieja naturaleza. Pero siempre tenemos un Padre que está dispuesto a eso, a instruirnos. Porque el castigo viene cuando hacemos las cosas mal. Ya ese es el castigo, las consecuencias. La vergüenza de haber pecado, de haber robado, de haber mentido. Ya vienen las consecuencias. Y Dios no quiere hoy culparnos o sacarnos los errores que ya todos sabemos a la luz, ni avergonzarnos, sino más bien decirnos, tú eres mi hijo. Pero te hace falta crecer en esa identidad de hijo. Pero para eso saquemos esas cosas de Amán, tal vez la ira, el orgullo, la jactancia, porque todos tenemos algo de Amán dentro de nosotros. Y hoy hablemos con el Señor y digámosle, ¿cuánta identidad me hace falta? Pidámosle esa identidad. Y el Señor me hablaba y me decía, diles esta promesa, Santiago 1:12. Al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir. La vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Quien pasa victorioso y no viene ninguna tentación ni ninguna presión más grande de la que no podamos resistir. Crezcamos como hijos, iglesia. Empecemos a reflejar, porque está escrito también que la humanidad, estas generaciones están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Por eso hay dolor en el corazón de las personas. Por eso hay gente que está afuera diciendo, no vuelvo a una iglesia. Porque ese pastor, esa pastora, ese líder no mostró a Cristo, sino mostró su humanidad no convertida. Pero tú dónde estás, como madre, como padre, como empresario, como empleada, como empleado, podemos hacer la diferencia, mostrando a un Dios vivo.
Siempre vamos a ser el impulso de alguien más, la inspiración de alguien más donde quiera que estés. Siempre vamos a ser la inspiración de alguien más. Seremos parte de los comienzos de otros, para bien o para mal. Pero Dios lo quiere para bien. Amén. Amén. Hablemos con el Señor. Inclina tu rostro. Y habla con el Señor. Espíritu Santo, en esta mañana, Señor,